Hola chicos, uno de los temas de investigación científica más antiguos fue el intentar comprender la gravedad, y el día de hoy vamos a ver un modelo de gravitación. Empecemos con la formulación del modelo. Entonces el primer paso de la formulación es hacer la pregunta inicial. Sí, y podríamos poner como objetivo, como pregunta inicial, entender la gravedad. Sin embargo, entender la gravedad es bastante vago. ¿Qué es lo que queremos entender? No es muy precisa la pregunta, además de que es muy ambiciosa. Entonces, en ese sentido, no nos sirve como pregunta. Una de las primeras preguntas específicas que se hizo acerca de la gravedad fue: ¿por qué los objetos caen hacia la Tierra? Y Aristóteles fue el que dio una respuesta a esta pregunta, y él decía que los objetos caen a la Tierra porque es su lugar natural. Entonces, como es su lugar natural, los objetos quieren regresar, vienen de la Tierra y quieren regresar a ella. Desafortunadamente, esta pregunta realmente no ha sido muy útil y nunca ha llevado a algo realmente interesante o padre en la ciencia, ¿no? Ni la pregunta ni la respuesta de Aristóteles. Y entonces, alrededor de la época de Galileo, la gente empezó a dejar de preguntarse el por qué los objetos caen a la Tierra y se empezó a preguntar cómo. Y ese fue el cambio de punto de vista que originó el entendimiento de la gravedad tal cual la conocemos ahora. Galileo quería describir cuál es la forma en la que los objetos ganan velocidad mientras caen. Piensen, por ejemplo, en un carrito de una montaña rusa, ¿sí? Cuando empieza a bajar va lento y conforme va avanzando va ganando velocidad. A este incremento en la velocidad se le conoce como aceleración. Y dos preguntas que hizo Galileo fueron las siguientes. ¿Qué fórmula describe cómo un cuerpo gana velocidad al caer? Y la segunda, de manera similar, ¿qué fórmula describe qué tan lejos cae un cuerpo después de un cierto tiempo? Y estas van a ser nuestras preguntas iniciales. Pasemos ahora a identificar los factores relevantes. Galileo decidió solamente tomar en cuenta la distancia, el tiempo y la velocidad, ¿sí? Notamos que pudo haber tomado muchas otras cosas en cuenta, por ejemplo, la forma del objeto, el tamaño del objeto, su densidad. ¿Sí? Podría ser que una bola de boliche no tarde lo mismo en caer que un balón de fútbol, por ejemplo. Eso sería uno de los factores que podría haber considerado Galileo, o si importa si está soplando el viento, o cuál es la presión barométrica. El primer supuesto que hizo es el siguiente. Si un cuerpo en reposo cae, entonces su velocidad es proporcional a la distancia que ha caído. Entonces, como veremos, este supuesto no es correcto, ¿sí? Y de hecho Galileo también se dio cuenta de que ese supuesto no era correcto. Pero antes de descartarlo, procedamos a hacer todo el proceso de modelado. Pasemos ahora a la descripción matemática del modelo. Entonces, imagínense que aquí estamos nosotros y este es el objeto que va a caer, ¿ok? Entonces vamos a usar una escala de distancia, ¿sí? Y vamos a usar la variable x para medir la distancia que ha caído el objeto, ¿sí? De igual manera, vamos a usar la variable t para el tiempo, y entonces vamos a decir que en un cierto momento, digamos el tiempo igual a 0,
el objeto está en x igual a 0 porque está en reposo y empezamos a observar la caída del objeto, ¿sí? Eso significa que la distancia que ha recorrido va a variar con el tiempo. Entonces x es x de t. Y es justo la función que nos dice cuánto ha caído, cuánta distancia ha caído el objeto después de t segundos, ¿sí? Ahora, consideremos el tiempo t0 y el tiempo t0 más h. ¿Ok? La distancia que el objeto recorre en ese intervalo de tiempo entre t0 y t0 más h es justamente x de t0 más h menos x de t0, ¿sí? Y entonces, como el tiempo que transcurrió en este intervalo son h segundos, entonces la velocidad promedio va a ser esta cantidad dividida entre h. Esto es lo que se conoce como velocidad promedio. Entonces, notemos que si hacemos h tender a 0, cuando hacemos h tender a 0, entonces esta expresión de aquí se convierte justamente en la derivada de x con respecto de t evaluada en el tiempo t0, ¿sí? Y es justo a esta expresión, a la derivada de x con respecto de t evaluada en t0, que se le conoce como la velocidad instantánea. A esta cantidad usualmente la vamos a denotar como v de t0. Algo similar sucede con las velocidades. Si medimos qué tanto cambia la velocidad en el intervalo t0, t0 más h, es justamente v de t0 más h menos v de t0. Si dividimos entre h, entonces obtendríamos la aceleración promedio, el cambio promedio de la velocidad, que es justamente la aceleración. Entonces, conforme hacemos h tender a 0, pues esto converge a la derivada de la velocidad respecto a t evaluada en t0, ¿sí? Pero como la velocidad es la derivada de la posición, la derivada de x, entonces esto es justamente la segunda derivada de x con respecto a t, y esto es lo que se conoce como la aceleración instantánea. Y con esto ya dimos una descripción matemática a todas las cantidades importantes que vamos a estar trabajando. Lo único que nos falta es establecer el supuesto que hizo Galileo, ¿sí? Entonces, como recordarán, lo que decía es que la velocidad en cualquier punto es proporcional a la distancia que ha caído, ¿sí? Eso significa que la velocidad en cualquier punto ¿sí? Va a ser justamente esta es la derivada de x con respecto a t, como vimos hace unos segundos, y esto va a ser proporcional a la distancia que ha recorrido. Va a ser a por x para alguna constante a. Y es justamente con este supuesto con el que vamos a estar trabajando. Algo que es muy importante señalar es que nos estamos alejando un poquito de la precisión histórica. Y esto es porque justamente el cálculo no existía en la época de Galileo. Entonces justamente les estoy contando esta historia como si un matemático moderno fuera el que se está dando cuenta de todas estas cosas y está haciendo este modelo.